Buenos días. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 19 de nuestro libro base, que es la reproducción sexual y genética. Los objetivos de aprendizaje son que al terminar el estudio de este capítulo, ustedes van a ser capaces de detallar los beneficios de la reproducción sexual, describir la meiosis y la fecundación, detallar las leyes de Mendel y las de herencia, conocer la genética como herramienta experimental y explorar la genética humana. Las células individuales se reproducen por replicación de su DNA y división en dos. Se observa en todas las especies vivas multicelulares y en las células de vida libre, como bacterias, levaduras, y permite que cada una transmita su información genética a futuras generaciones. En cambio, la reproducción de un organismo multicelular, un pez, una mosca o una persona o una planta, es un asunto mucho más complicado. Implica ciclos de desarrollo elaborados en los que todas las células y tejidos y órganos del individuo deben ser generados de nuevo a partir de una sola célula. En la mayoría de las especies vegetales y animales, la célula única a partir de la que se origina un organismo es por la unión de un par de células que proceden de dos individuos completamente distintos, un padre y una madre. Y como resultado de esta fusión celular, un evento central de la reproducción sexual, se unen dos genomas para formar el genoma del nuevo individuo. La reproducción, por tanto, puede ser sexual y asexual. En la reproducción sexual hay una variabilidad genética y en la reproducción asexual no hay variabilidad genética. Por lo tanto, los mecanismos que rigen la herencia genética en los organismos que se reproducen sexualmente son diferentes y más complejos que los que operan en organismos que transmiten su información genética en forma sexual, por división celular simple o por gemación de un nuevo individuo. La mayoría de los seres vivos que tenemos a nuestro alrededor se reproducen sexualmente. Sin embargo, muchos organismos, en especial aquellos invisibles a simple vista, pueden generar una descendencia sin recurrir al sexo. La mayoría de las bacterias y otros organismos unicelulares se multiplican por división celular simple. Muchas plantas también se reproducen en forma sexual y generan retoños multicelulares que más tarde se separan del progenitor para formar nuevas plantas independientes. Aún en el reino animal hay especies que pueden procrear sin sexo. Las hidras producen jóvenes por gemación y ciertos helmintos, cuando se dividen en dos, pueden generar las mitades faltantes para formar dos individuos completos. En algunas especies de insectos, las lagartijas e incluso pájaros, las hembras pueden producir óvulos que se desarrollan partenogenéticamente, es decir, sin necesidad de machos, espermatozoides ni fecundación en hijas sanas, que también pueden reproducirse del mismo modo. Pero si bien estas formas de reproducción asexual son simples y directas, dan origen a descendientes genéticamente idénticos al organismo progenitor. Por el contrario, la reproducción sexual implica la mezcla de DNA de dos individuos para producir una descendencia genéticamente distinta entre sí y respecto a sus progenitores. En apariencia, la reproducción sexual tiene grandes ventajas, ya que han adoptado la gran mayoría de las especies vegetales y animales de la Tierra. En la reproducción sexual intervienen células diploides y células haploides. Por lo general, los organismos que se reproducen sexualmente son diploides. Cada célula contiene dos conjuntos de cromosomas, uno heredado de cada progenitor. Y los conjuntos de cromosomas maternos y paternos son muy similares, excepto por sus cromosomas sexuales, que en muchas especies distinguen a machos de hembras. En los seres humanos, el cromosoma Y lleva genes que especifican el desarrollo de un varón. Los varones heredan un cromosoma Y de su padre y un cromosoma X de su madre, y las mujeres heredan un cromosoma X de cada progenitor. Aparte de estos cromosomas sexuales, las versiones materna y paterna de todos los cromosomas denominados homólogos
contienen el mismo grupo de genes. Por consiguiente, cada célula diploide es portadora de dos copias de cada gen, excepto los hallados en los cromosomas sexuales, de los que puede haber solamente una copia. A diferencia de la mayoría de las células de un organismo diploide, las células especializadas que llevan a cabo este proceso central de reproducción sexual, los gametos, son haploides. Cada uno contiene solo un conjunto de cromosomas. En la mayoría de los organismos, los machos y las hembras producen diferentes tipos de gametos. En los animales, uno es grande e inmóvil y se denomina óvulo, y el otro es pequeño y móvil y se lo denomina espermatozoide. Estos dos gametos haploides disímiles se unen para regenerar una célula diploide denominada óvulo fecundado cigoto, que tiene cromosomas homólogos de la madre y del padre. El cigoto así producido se desarrolla hasta formar un nuevo individuo con un conjunto diploide de cromosomas que es distinto de uno u otro progenitor. En casi todos los animales multicelulares, la mayor parte del ciclo vital transcurre en el estado diploide. Las células haploides tienen una vida breve y están muy especializadas para su función de embajadores genéticos. Estos gametos haploides son generados a partir de células precursoras diploides mediante una forma especializada de división reductora denominada meiosis, y este linaje de células precursoras se denomina línea germinal. Por último, las células que forman el resto del cuerpo del animal, las células somáticas, no dejan descendencia propia. En efecto, solo existen para ayudar a las células de la línea germinal a sobrevivir y propagarse. En consecuencia, el ciclo de reproducción sexual implica una alternancia entre células haploides, cada una de las cuales tiene un solo conjunto de cromosomas, y generaciones de células diploides, cada una de las cuales tiene dos conjuntos de cromosomas. Un beneficio de esta disposición es que permite que los organismos que se reproducen sexualmente generen descendencia diversa desde el punto de vista genético. La reproducción sexual genera diversidad genética. La reproducción sexual entonces promueve nuevas combinaciones de cromosomas. Durante la meiosis, los conjuntos de cromosomas materno y paterno de las células diploides de la línea germinal se dividen en los conjuntos de cromosomas individuales de los gametos. Cada gameto recibirá entonces una mezcla de homólogos maternos y paternos, y cuando se combinan los genomas de los dos gametos durante la fecundación, producen un cigoto con un complemento cromosómico singular. Si los homólogos maternos y paternos transportan los mismos genes, ¿por qué es importante esta redistribución cromosómica? Una respuesta es que aunque el grupo de genes de cada homólogo es el mismo, la versión paterna y materna de cada gen no. Los genes existen en versiones variantes denominadas alelos, consecuencias de DNA ligeramente diferentes. Para cualquier gen dado puede haber muchos alelos diferentes en la reserva genética de una especie. La existencia de estos alelos variantes implica que es probable que las dos copias de cualquier gen dado de un individuo particular sean algo diferentes entre sí y de las presentes en otros individuos. Lo que hace diferentes a los individuos de la misma especie genéticamente única es la herencia de diferentes combinaciones de alelos. La reproducción sexual también genera diversidad genética a través de un segundo mecanismo de recombinación homóloga. La reproducción sexual les confiere a los organismos una ventaja competitiva en un entorno cambiante. Los procesos que generan diversidad genética durante la meiosis operan de manera aleatoria y por consiguiente es igual de probable que la colección de alelos que recibe un individuo de cada padre represente una combinación que puede ser inferior o representar una mejora. Entonces, ¿por qué la capacidad de probar nuevas combinaciones genéticas les conferiría a los organismos que se
reproducen sexualmente una ventaja respecto a las cruzas genéticamente puras por un proceso asexual. Esta pregunta continúa pues como desconcertando a los genetistas y evolutivos, pero una ventaja parece ser que el reordenamiento de información genética mediante reproducción sexual puede ayudar a una especie a sobrevivir en un medio ambiente que varía de forma impredecible. Si dos progenitores tienen mucha descendencia con una amplia variedad de combinaciones genéticas, aumenta la probabilidad de que al menos uno de sus descendientes tenga una combinación de características necesarias para sobrevivir en diversas condiciones ambientales. Puede tener mayor probabilidad de sobrevivir a infecciones por bacterias, virus, parásitos que cambian continuamente ellos mismos en una batalla evolutiva interminable. Esta apuesta genética puede explicar por qué incluso organismos unicelulares como las levaduras, se permiten de manera intermitente una forma simple de reproducción sexual. Por lo general adoptan este comportamiento como alternativa a la división celular común en tiempos difíciles, con amenaza de inanición. Las levaduras con un defecto genético que les impide reproducirse sexualmente muestran menor capacidad de adaptarse cuando se las somete a condiciones rigurosas. También la reproducción sexual puede ser ventajosa por otra razón. En cualquier población aparecen continuamente nuevas mutaciones que dan origen a nuevos alelos y muchas de ellas serán nocivas. La reproducción sexual puede acelerar la eliminación de estos alelos deleterios y ayudar a impedir que se acumulen en la población. Al aparearse solo con los machos más aptos, las hembras seleccionan buenas combinaciones de alelos y permiten que las malas combinaciones se pierdan de la población con mayor eficiencia que la que se observaría de otra manera. En forma independiente de sus ventajas, la evolución ha favorecido con claridad la reproducción sexual. Meiosis y fecundación. Nuestro conocimiento moderno de la reproducción sexual provino del descubrimiento realizado a finales del siglo XIX, cuando los biólogos observaron que los óvulos fecundados de un nemátodo parasitario contenían 4 cromosomas, mientras que los gametos del nemátodo, espermatozoide y el óvulo contenían solo 2. Por consiguiente, los gametos deberían producirse mediante una clase especial de división reductora, en la que el número de cromosomas disminuye a la mitad. Para describir este tipo de división celular se acuñó el término meiosis, que proviene de la palabra griega que significa disminución o reducción. Antes de que una célula diploide se divida por mitosis, duplica todos sus cromosomas. Esta duplicación permite transmitir un conjunto completo de cromosomas maternos y paternos a cada célula hija. Si bien la meiosis finalmente reduce a la mitad este complemento de cromosomas diploides, también comienza una ronda de duplicación de los cromosomas. La reducción ulterior del número de cromosomas se produce porque esta única ronda de duplicación es seguida por 2 rondas sucesivas de división nuclear, sin replicación adicional del DNA. La meiosis se inicia en células especializadas de la línea germinal que residen en los ovarios o los testículos. Al igual que las células somáticas, estas células de la línea germinal son diploides. Cada una contiene 2 copias de cada cromosoma, un homólogo paterno heredado del padre del individuo y un homólogo materno heredado de la madre. Vamos a las fases de la meiosis. El primer paso de la meiosis es la duplicación de estos cromosomas y las copias resultantes permanecen estrechamente unidas entre sí, como lo harían durante la mitosis común. En cambio, en la siguiente fase, el proceso es privativo solamente de la meiosis y durante esta fase, denominada prófase meiótica, cada cromosoma paterno duplicado se localiza a lo largo de toda la longitud del homólogo materno duplicado correspondiente y luego se une a él. Este proceso, conocido como apareamiento, permite la segregación de partes de cromosomas homólogos durante la primera división meiótica, denominada meiosis 1.
Después, los dos cromosomas duplicados dentro de cada homólogo se separan durante la segunda división meiótica, denominada meiosis 2, lo que produce 4 núcleos haploides. Como la segregación de cromosomas durante la meiosis 1 y 2 es aleatoria, cada gameto haploide recibirá una mezcla diferente de cromosomas maternos y paternos. Así, la meiosis produce 4 núcleos que son disímiles desde el punto de vista genético. En cambio, la mitosis produce 2 núcleos diploides genéticamente idénticos. Antes de que una célula eucarionte se divida, ya sea por meiosis o mitosis, el primero duplica todos sus cromosomas. Las copias gemelas de cada cromosoma duplicado por completo, denominadas cromátides hermanas, permanecen estrechamente unidas en toda su longitud. Y en la mitosis, los cromosomas duplicados se alinean en fila india en la placa metafásica. Después son segregados en 2 núcleos hijos. En cambio, en la meiosis, la necesidad de reducir la mitad el número de cromosomas es una exigencia adicional para esta maquinaria de división celular. Entonces, los cromosomas homólogos duplicados se aparean durante la profase meiótica. La célula de la línea germinal debe hacer un seguimiento de los homólogos maternos y paternos para garantizar que cada una de las 4 células haploides producidas por meiosis reciban una sola cromátide hermana de cada conjunto de cromosomas. Por consiguiente, la meiosis comienza en un proceso complejo y que insume tiempo denominado apareamiento, en el que se reúnen los homólogos duplicados durante una etapa denominada profase meiótica o profase 1. Estos pares de homólogos duplicados son los que se alinean en la placa metafásica en la meiosis 1. Cada apareamiento forma una estructura conocida como bivalente, en las que las 4 cromátidas hermanas permanecen juntas hasta que la célula está lista para dividirse. Los homólogos maternos y paternos se separan durante la meiosis 1 y las cromátides hermanas individuales se separarán durante la meiosis 2. Aún no se sabe con certeza cómo los homólogos y los 2 cromosomas sexuales se reconocen entre sí durante el apareamiento. Se produce entrecruzamiento llamado crossing over entre los cromosomas materno y paterno duplicados de cada bivalente. El cuadro de división meiótica, recién ilustrado ahora, está muy simplificado porque deja fuera una característica crucial. En los organismos que se dividen por reproducción sexual, el apareamiento de los cromosomas maternos y paternos se acompaña de recombinación homóloga. En el proceso, los homólogos materno y paterno intercambian físicamente segmentos cromosómicos homólogos, un evento entonces denominado entrecruzamiento o crossing over. El entrecruzamiento es un proceso complejo, de múltiples pasos, facilitado por la formación de un complejo sinaptonémico, y a medida que se aparean los homólogos duplicados, este complejo proteico elaborado ayuda a mantener juntos los bivalentes y a alinear los homólogos, de manera que el intercambio de hebras se produzca con facilidad entre cromátides no hermanas. Pero cada bivalente permanece unido por no menos de un quiasma, una estructura así nombrada por la letra griega G, que tiene la forma de cruz. Cada quiasma corresponde a un entrecruzamiento entre 2 cromátides no hermanas. La mayoría de los bivalentes contiene más de un quiasma, lo que indica que puede haber múltiples entrecruzamientos entre cromosomas homólogos. En los ovocitos humanos, las células dan origen al óvulo. Se producen en 2 o 3 fenómenos de entrecruzamiento en promedio dentro de cada bivalente. Los entrecruzamientos que tienen lugar durante la meiosis son una fuente importante de variación genética. En las especies que se reproducen sexualmente, al mezclar la constitución genética de cada uno de los cromosomas del gameto,
del gameto, el entrecruzamiento ayuda a producir individuos con distribuciones nuevas de alelos. Pero el entrecruzamiento también cumple un segundo papel importante en la meiosis. Ayuda a garantizar que los homólogos maternos y paternos segreguen correctamente, se segreguen correctamente el uno del otro en la primera división meiótica. La mayoría de los organismos requiere un entrecruzamiento durante la meiosis para la segregación correcta de los dos homólogos duplicados en núcleos hijos distintos. Los quiasmas creados por eventos de entrecruzamiento mantienen unidos a los homólogos maternos y paternos hasta que el uso se separa en la anafase meiótica 1. Antes de la anafase 1, los dos polos del uso fraccionan en direcciones opuestas a los homólogos duplicados y el quiasma resiste esta atracción. Al hacerlo, los quiasmas ayudan a posicionar y estabilizar a los bivalentes en la placa metafásica. Además, los quiasmas que mantienen juntos a los homólogos maternos y paternos, las proteínas coecinas mantienen adheridas a las cromátides hermanas en toda su longitud en la meiosis 1. Al comienzo de la anafase 1 se produce una súbita degradación de las coecinas que mantienen juntos los brazos de los cromosomas. Esta degradación permite que los brazos se separen y que los homólogos recombinados también sean separados. Para separar las cromátides hermanas y producir células con una cantidad haploide de DNA, se produce una segunda ronda de división, meiosis 2, poco después de la primera, sin replicación adicional de DNA. Se forma un uso meiótico y los cinetocoros se unen a los microtúbulos del cinetocoro que apuntan en direcciones opuestas como lo harían en una división mitótica habitual. En la anafase, la meiosis 2, se degradan las coecinas específicas de la meiosis restantes localizadas en el centrómero y se separan las cromátides hermanas. Pese a compartir los mismos padres, no hay dos hermanos que sean genéticamente iguales, a menos que sean gemelos idénticos. Estas diferencias genéticas se inician mucho antes de que el espermatozoide encuentre al óvulo, cuando la meiosis 1 produce dos clases de reordenamiento genético aleatorio. Durante la meiosis 1, los cromosomas maternos y paternos se reordenan y distribuyen al azar. Si bien los cromosomas se distribuyen de manera cuidadosa, de manera que cada gameto homólogo materno o paterno es aleatoria, como si se arrojara una moneda a cara o cruz, así cada gameto contiene las versiones maternas de algunos cromosomas y las versiones paternas de otros. Esta distribución aleatoria depende solo de la manera en que cada bivalente se ubica al alinearse en el uso durante la metafase de la meiosis 1. Gracias a este reordenamiento aleatorio, uno de los homólogos maternos y paternos, un individuo podría en principio producir dos gametos diferentes, donde es el número haploide de cromosomas. Sin embargo, el número real de gametos diferentes que puede producir una persona es mucho mayor que ese, porque el entrecruzamiento que tiene lugar durante la meiosis suministra una segunda fuente de reordenamiento genético aleatorio. En cada par de homólogos humanos se produce un promedio de 2 o 3 entrecruzamientos por meiosis, lo que genera nuevos cromosomas con nuevas combinaciones de alelos maternos y paternos. En conjunto, el reordenamiento aleatorio de cromosomas maternos y paternos unido a la mezcla genética del entrecruzamiento proporciona una fuente casi ilimitada de variación genética en los gametos producidos por un solo individuo. Se considera que cada ser humano está formado por la fusión de estos gametos producidos por dos individuos totalmente diferentes. No debería sorprender mucho la riqueza de la variación humana que observamos a nuestro alrededor, aún dentro de una misma familia.
La distribución de cromosomas durante la meiosis es una notable hazaña de contabilidad celular. En los seres humanos, cada meiosis exige que la célula inicial siga el rastro de 92 cromosomas, 23 pares, cada uno de los cuales se ha duplicado, y que entregue un conjunto completo a cada gameto. Entonces, no es sorprendente que pueden surgir errores en la distribución de los cromosomas durante este proceso complejo. En ocasiones, los homólogos no se separan correctamente. Este fenómeno se conoce como falla de disyunción. En consecuencia, algunas de las células haploides producidas carecen de un cromosoma particular, mientras que otras tienen más de una copia. En la fecundación, estos gametos forman embriones anormales, la mayoría de los cuales mueren. Sin embargo, algunos sobreviven. Por ejemplo, el síndrome de Down es un trastorno asociado con discapacidad cognitiva y anomalías físicas características. Es causado por una copia extra del cromosoma 21. Este error se debe a la falta de disyunción del par de cromosomas 21 durante la meiosis 1, que da origen a un gameto que contiene dos copias de este cromosoma en lugar de una. Cuando este gameto anormal se fusiona con un gameto normal en la fecundación, el embrión resultante contiene tres copias de cromosoma 21 en lugar de dos. Este desequilibrio cromosómico produce una dosis adicional de las proteínas codificadas por el cromosoma 21, lo que interfiere en el desarrollo adecuado del embrión y las funciones normales del adulto. La frecuencia de una segregación incorrecta de cromosomas durante la producción de gametos humanos es notoriamente alta, en particular en la mujer. Alrededor del 10% de las meiosis en los ovocitos humanos se observa falta de disyunción, y esto da origen a que óvulos que contienen un número anómalo de cromosomas, una condición llamada aneuploidía. La aneuploidía es menos frecuente en los espermatozoides humanos, quizá porque estos están sometidos a un control de calidad más estricto que el del desarrollo del óvulo. Si hay un error en la meiosis de las células masculinas, se activa un mecanismo de punto de control del ciclo celular que detiene la meiosis e induce la muerte celular por apoptosis. Independientemente si el error de segregación se produce en el espermatozoide o en el óvulo, se considera que la falta de disyunción es una razón de la alta tasa de abortos espontáneos en las primeras etapas de gestación en los seres humanos. La fecundación entonces constituye un genoma diploide completo. Habiendo considerado cómo se reparten los cromosomas durante la meiosis, ahora explicaremos de qué manera se unen durante el proceso de fecundación para formar una nueva célula, un conjunto diploide de cromosomas. De los 300 millones de espermatozoides eyaculados durante el coito, solo alrededor de 200 alcanzan el sitio de fecundación en el oviducto. Las señales químicas liberadas tanto por el óvulo como por las células de sostén que lo rodean atraen al espermatozoide al óvulo ovulado. Una vez que encuentra al óvulo, el espermatozoide debe migrar a través de una capa de células protectoras y después unirse a la cubierta del óvulo, denominada zona pelúcida, y atravesarla. Por último, el espermatozoide debe unirse y fusionarse con la membrana plasmática del óvulo. Si bien la fecundación suele producirse mediante este proceso de fusión espermatozoide-óvulo, también se puede lograr en forma artificial. Y estando el espermatozoide directamente en el citoplasma del óvulo, a menudo esto se practica en servicios de infertilidad cuando existe un problema con la fusión natural óvulo-espermatozoide. Aunque muchos espermatozoides pueden unirse a un óvulo, normalmente solo uno se fusiona con la membrana plasmática del óvulo e introduce su DNA en el citoplasma del óvulo. Este conjunto o este control de este paso tiene especial importancia porque asegura que un óvulo fecundado, también denominado cigoto, contenga dos o solo dos conjuntos de cromosomas. Varios mecanismos impiden que múltiples espermatozoides ingresen a un óvulo.
Uno de ellos es el primer espermatozoide exitoso, desencadena la liberación de una ola de iones de calcio al citoplasma del óvulo. A su vez, esta inundación de calcio desencadena la secreción de enzimas que causan endurecimiento de la zona pelúcida, de modo que no puedan atravesar otros espermatozoides esta zona. Asimismo, la ola de calcio ayuda a iniciar el desarrollo del óvulo. Sin embargo, el proceso de fecundación no se completa hasta que los dos núcleos haploides llamados pronúcleos se unan y se combinen en sus cromosomas. Poco después de la fusión de pronúcleos, la célula diploide comienza a dividirse y forma una bola de células que por medio de rondas repetidas de división y diferenciación celular dará origen a un embrión. La fecundación marca el comienzo de uno de los fenómenos más notables de toda la biología, el proceso mediante el cual un cigoto unicelular inicia el programa de desarrollo que dirige la formación de un nuevo individuo. Mendel y las leyes de la herencia. En los organismos que se reproducen asexualmente, el material genético del progenitor se transmite a su progenie. Así, la descendencia es idéntica desde el punto de vista genético a un solo progenitor. Antes de que Mendel comenzara a trabajar con arvejas o guisantes, algunos biólogos sospechaban que la herencia podía actuar de esta manera en los seres humanos. Si bien los hijos se parecen a sus padres, no son copias carbónicas de la madre ni del padre. Gracias a los mecanismos de meiosis, la reproducción sexual separa las colecciones existentes de información genética que tiende a mostrar una mezcla de rasgos derivados de ambos progenitores, así como otros nuevos. La capacidad de seguir características que muestran alguna variación de una generación a la siguiente ha permitido a los genetistas comenzar a descifrar las reglas que rigen la herencia en los organismos de reproducción sexual. Los rasgos más simples para seguir son aquellos fáciles de observar. En los seres humanos, estos comprenden tendencia a estornudar, característica de los lóbulos de las orejas o la capacidad para detectar ciertos olores o sabores. Mendel, el padre de la genética, estudió las arvejas o los guisantes, pero se pueden realizar también experimentos en la cría de moscas de la fruta, helmintos, perros, gatos o cualquier planta o animal que tenga características de interés, porque las mismas leyes básicas de la herencia se aplican a todos los organismos que se reproducen sexualmente. Primero estudiaremos qué es lo que hizo Mendel y qué observó al cultivar los guisantes. Mendel optó por estudiar las plantas de guisantes porque son fáciles de cultivar en grandes cantidades y en espacios pequeños. Controló que las plantas se cruzaran con cuales extrayendo espermatozoides, o sea, polen de una planta y frotándolas sobre estructuras femeninas de otra. Esta polinización cruzada cuidadosa garantizó que Mendel podía o pudiera estar seguro del linaje de cada planta de guisantes que estudiaba. Lo más importante para los propósitos de Mendel era que las plantas de guisantes tienen muchas variedades. Una variedad tiene flores, por ejemplo, de color púrpura y otra de color blanco. Una variedad produce semillas con cáscara lisa y la otra produce semillas o guisantes rugosos. Mendel eligió elegir 7 rasgos en los que se incluye el color de las flores y la forma de los guisantes que eran distintos, fáciles de observar y lo más importante es que se heredaban por separado. Los experimentos de cruza que realizó Mendel fueron simples. Al comienzo, comenzó con existencias de plantas genéticamente puras, aquellas que producen descendencia de la misma variedad cuando se permite la autofecundación. Por ejemplo, si seguía el color del guisante, utilizaba plantas de guisantes amarillos, que siempre producían guisantes amarillos, y plantas de guisantes verdes, que siempre producían descendencia o guisantes verdes.
En un experimento típico, polinizaba en forma cruzada dos de sus variantes genéticamente puras. Por ejemplo, cruzó plantas de guisantes amarillos con verdes y descubrió una descendencia híbrida resultante, denominada primera generación. Para todos los rasgos estudiados obtuvo un resultado similar. Todos los híbridos F1 se parecían solo a uno de sus dos progenitores. Si Mendel hubiera detenido en este momento en la observación solo en la generación F1, podía haber extraído conclusiones erróneas sobre la naturaleza de la herencia. Estos resultados parecen avalar la teoría de la herencia uniparental, que afirma que el aspecto de la descendencia coincidirá con solo uno de los progenitores. Menos mal que Mendel continuó con sus experimentos hasta el paso siguiente, cruzó las plantas F1 entre sí y lo que permitió que se autofecundaran y analizó otra vez los resultados. Entonces, de una mirada a la descendencia de los primeros experimentos de fecundación cruzada de Mendel planteaba una pregunta obvia. ¿Qué sucedió con el rasgo que desapareció en la generación F1? Para descubrirlo, Mendel dejó que las plantas F1 se autofecundaran. Si el rasgo para guisantes verdes, por ejemplo, se hubiera perdido, las plantas F1 solo producirían plantas con guisantes amarillos y en la siguiente generación F2. En cambio, observó que regresaba el rasgo desaparecido. Aunque 3/4 de los descendientes de la generación F2 tenía guisantes amarillos, 1/4 tenía guisantes verdes. Mendel observó el mismo tipo de comportamiento para cada uno de los otros 6 rasgos estudiados. Entonces, postuló que la herencia de rasgos está regida por factores hereditarios, que ahora llamamos genes. El gen que impone el color del guisante existe en dos sabores, uno que dirige la producción de amarillos y otro la reproducción de verdes. Y estas versiones alternativas de un gen se denomina en la actualidad alelos y toda la colección de alelos se conocen como genotipos. El principal avance conceptual de Mendel fue proponer que para cada característica un organismo debe heredar dos copias o alelos de cada gen, uno de su madre y otro de su padre. Se dice que un individuo que tiene dos alelos idénticos es homocigoto para este rasgo. Por otra parte, las plantas híbridas F1 habían recibido dos alelos disímiles, uno que especificaba guisantes amarillos y otro que especificaba guisantes verdes. Estas plantas eran heterocigotas para el rasgo de interés. El aspecto fenotipo del organismo depende de qué versiones de cada alelo hereda. Para explicar la desaparición de un rasgo en la generación F1 y su reaparición en la generación F2, Mendel supuso que para cualquier par de alelos uno es dominante y otro recesivo u oculto. El alelo dominante, siempre que está presente, determinará el fenotipo de la planta. En el caso del color del guisante, el alelo que codifica guisantes amarillos es dominante y el alelo que codifica guisantes verdes es recesivo. Una consecuencia importante de la heterocigosis y del carácter dominante o recesivo es que no todos los alelos que porta un individuo se pueden detectar en su fenotipo. Por ejemplo, los seres humanos tienen alrededor de 24.000 genes y cada uno de nosotros es heterocigoto para gran número de ellos. Así todos tenemos una gran cantidad de información genética que permanece oculta en nuestro fenotipo personal, pero que puede manifestarse en generaciones futuras. Mendel postuló que cuando se forma el espermatozoide y el óvulo, las dos copias de cada gen presentes en el progenitor se separan o segregan de manera que cada gameto recibe solo un alelo para cada rasgo. Durante la fecundación, el espermatozoide portador de uno u otro alelo se une con un óvulo que posee uno de los dos alelos para producir un óvulo fecundado o cigoto con dos alelos que es totalmente aleatorio. Entonces, este principio de la herencia enuncia la primera ley de Mendel, que es la ley de la segregación. Según esta ley, las plantas híbridas
F1 con guisantes amarillos producirán dos clases de gametos. La mitad obtendrá un alelo para guisantes amarillos y la mitad un alelo para guisantes verdes. Cuando las plantas híbridas se autopolinizan, estas dos clases de gametos se unirán en forma aleatoria. Así, en la descendencia F2, los alelos pueden unirse en 4 combinaciones diferentes. La ley de la segregación de Mendel no se limita a las plantas, se aplica a todos los organismos que se reproducen sexualmente. Consideramos un fenotipo humano que refleja la acción de un solo gen. La principal forma de albinismo tipo 2 es un cuadro raro que se hereda de forma recesiva en muchos animales, entre los que se incluye los seres humanos. Al igual que las plantas de guisantes que producen semillas verdes, los albinos son homocigotos recesivos. Su genotipo es AA eh, minúscula. El alelo dominante del gen designado como A mayúscula codifica una enzima que participa en la síntesis de melanina, el pigmento responsable de la mayor parte del color marrón y negro del cabello, piel y retina. Como el alelo recesivo codifica una versión de esta enzima que es débilmente activa o inactiva por completo, los albinos tienen cabello blanco, piel blanca y pupilas que impresionan a rosadas, porque la falta de coloración revela el color rojo de la hemoglobina presente en los vasos sanguíneos de la retina. El rasgo del albinismo se hereda de la misma manera que cualquier otro rasgo recesivo, incluidos los guisantes verdes de Mendel. Si un hombre homocigoto para el alelo recesivo de albinismo genotipo AA minúscula tiene hijos con una mujer que tiene el mismo genotipo, todos sus hijos serán albinos. En cambio, si un hombre homocigoto que no es albino se casa y tiene hijos con una mujer albina, sus hijos serán heterocigotos, A mayúscula y A minúscula, y su pigmentación será normal. Si dos individuos no albinos con genotipo A mayúscula, A minúscula forman una familia, cada uno de sus hijos tendrá una probabilidad del 25% de ser albino. Por supuesto, los seres humanos no tienen familias tan numerosas para garantizar proporciones mendelianas exactas. Entonces, Mendel arribó a estas proporciones cultivando y contando miles de plantas de guisantes para la mayoría de sus cruzas. El árbol genealógico de una familia que alberga un alelo recesivo para la sordera, por ejemplo, los casamientos entre individuos emparentados denominados consanguíneos, genera un riesgo mucho mayor de tener hijos que sean homocigotos para una mutación recesiva deleteria. Y de esto se han ido ocupando los genetistas que han ido estudiando justamente estos principios. El comportamiento de los cromosomas durante la meiosis es la base de las leyes de la herencia de Mendel. Los genes se encuentran en los cromosomas que se distribuyen en la formación de los gametos momento de la fecundación. Se reúnen en nuevas combinaciones en el cigoto. Estas copias cromosomas maternas o paternas poseen diferentes variantes o alelos de muchos de los genes que transportan. La separación de los cromosomas homólogos duplicados durante la meiosis explica las leyes de Mendel de segregación y la segregación independiente. Los genes que residen en el mismo cromosoma pueden segregarse independientemente tras el entrecruzamiento. Como se producen varios entrecruzamientos aleatorios a lo largo de cada cromosoma durante la profase de la meiosis 1. Dos genes del mismo cromosoma obedecen la ley de Mendel de la segregación independiente si están lo suficientemente alejados. No obstante, no todos los genes se segregan en forma independiente según la segunda ley de Mendel. Si los genes se encuentran cerca de un cromosoma, es probable que se hereden como una unidad. Las mutaciones que reducen o anulan la actividad de un gen se denominan mutaciones de pérdida de función. Las mutaciones que aumentan la actividad de un gen o su producto o determinan que el gen se exprese en circunstancias inadecuadas se denominan mutaciones de ganancia de función. Estas mutaciones suelen ser dominantes.
La mutación modifica la aptitud de un organismo. La selección natural determina si se conservan estas mutaciones, confiere una ventaja selectiva, tiende a perpetuarse, mientras que aquellas que afectan a la aptitud de un organismo a su capacidad tienden a perderse. La genética es una manera de descubrir qué hacen los genes específicos y cómo sus variaciones son la base de diferencias entre una especie u otra o entre individuos de la misma especie. Aporta beneficios prácticos, dado que conocer la base genética y biológica de las enfermedades puede ayudarnos a diagnosticarlas, tratarlas y prevenirlas mejor. Entonces, el enfoque genético clásico identifica genes y determina su influencia sobre el y permite localizar los genes causantes y averiguar cuál es su función normal y cómo las mutaciones que alteran su actividad afectan el aspecto y el comportamiento del organismo. Permiten además identificar mutantes con deficiencias en procesos celulares utilizando los cribados genéticos. Los agentes que dañan el DNA provocan distintos tipos de mutaciones y las tecnologías modernas han hecho posible que se lleven a cabo estos cribados genéticos de alto rendimiento de grandes colecciones de individuos, cada uno de los cuales tiene un gen diferente inactivado. Cribados genéticos pueden identificar incluso genes involucrados en fenotipos complejos, incluso como el comportamiento social. Los científicos identificaron y aislaron un gen que afecta a este comportamiento social. Los mutantes condicionales permiten el estudio de mutaciones letales. Si se quiere estudiar genes esenciales necesarios para los procesos celulares fundamentales como la síntesis de RNA o la división celular, implica que se requieren estrategias especiales para aislar y propagar a este tipo de mutantes. Si no se puede criar mutantes, no es posible estudiar sus genes. La interferencia por RNA representa un método como para llevar a cabo cribados genéticos del genoma completo. Las colecciones pueden ser cribadas con rapidez para detectar cambios sustanciales en el fenotipo, como retraso en el crecimiento, movimiento incoordinado, menor fertilidad o alteración del desarrollo embrionario. Se identifican los genes necesarios para producir una característica particular. Los mutantes condicionales en los que el producto proteico del gen mutante solo es defectuoso en ciertas condiciones. Los mutantes termosensibles son valiosos para identificar genes y proteínas que participan en procesos celulares esenciales. La prueba de complementación revela si dos mutaciones se localizan en el mismo gen. Se cruza homocigoto para una mutación recesiva con un individuo homocigoto para otra mutación. Si ambas mutaciones afectan al mismo gen, la descendencia, el fenotipo mutante tiene copias defectuosas del gen. Las mutaciones afectan genes diferentes y la descendencia resultante tendrá el fenotipo normal de tipo silvestre porque tendrá una copia normal y una copia mutante de cada gen. Exploración de la genética humana. La comparación de las secuencias de decenas de miles de genomas humanos permite identificar directamente las diferencias del DNA que distinguen a un individuo del otro. El análisis del DNA recolectado de familias y poblaciones humanas de todo el mundo está aportando indicios acerca de nuestra historia evolutiva y de los genes que influyen en nuestra susceptibilidad a la enfermedad. Nuestros antepasados nos han transmitido bloques ligados a pleomorfismos o de pleomorfismos. Coexisten en dos variantes de la secuencia en el mismo sitio y ambas son frecuentes en la población, las variantes polimorfismos. La sustitución de un único nucleótido y polimorfismos desde el nucleótido unido o único o SNP se debe en gran medida a elecciones insercionales o de elecciones o inserciones. Análisis genómicos.
Se utilizan para estimar cuándo y dónde los seres humanos adquirieron mutaciones que han conferido un beneficio evolutivo, como la resistencia a la infección. Estudios genéticos colaboran en la búsqueda de las causas de las enfermedades humanas. Por ejemplo, sordera congénita, albinismo, hemofilia, diabetes, artritis, anemia drepanocítica. La mayoría de las enfermedades están influenciadas por factores ambientales, disponibilidad de nutrientes, exposición a tóxicos, carcinógenos, virus o microorganismos infecciosos, incluso la luz solar. Muchas enfermedades humanas graves, raras, son causadas por mutaciones en genes individuales. Los trastornos monogénicos son recesivos. Los individuos heterocigotos suelen llevar vidas normales. Los alelos causantes de enfermedad nunca son erradicados por completo de la población y en cambio persisten en baja frecuencia. Más frecuente en familias o poblaciones en que los padres están genéticamente desarrollados. La probabilidad de descendencia homocigota para los alelos mutantes causantes de enfermedad es mayor en estos matrimonios consanguíneos que en los matrimonios entre los individuos no emparentados. Múltiples mutaciones y factores ambientales suelen influir en enfermedades humanas frecuentes. Enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedad coronaria, obesidad, son influenciadas por muchos factores genéticos diferentes, así como por condiciones ambientales. En estas enfermedades multigénicas complejas, ningún alelo individual, ya sea homocigoto o heterocigoto, basta para precipitar la enfermedad. La exploración de la genética humana. Las enfermedades complejas están diseminadas geográficamente y son frecuentes en la población humana. Los genes que inciden en el riesgo de presentar una enfermedad común a menudo pueden ser localizados mediante ligamiento al SNP. Los estudios de asociación en todo el genoma entonces pueden ayudar a buscar mutaciones asociadas con la enfermedad. Como las secuencias del DNA que están cerca unas a otras en un cromosoma tienden a heredarse juntas, el análisis del SNP puede precisar la localización de una mutación que causa una enfermedad genética. Cuando una variante se localiza dentro de la región codificante de un gen, resulta simple evaluar si modifica la secuencia de aminoácidos y la proteína resultante. Entonces, el genoma todavía guarda muchos secretos que podemos desarrollarnos y funcionar como seres humanos normales en el mundo actual, pese a las enormes variaciones en la población humana. Como saben, las presentaciones son referencias con una visión general del tema y es responsabilidad del postulante estudiar todo el contenido del capítulo desde el título del tema hasta finalizar el tema, incluyendo terminología, tablas, gráficos, dibujos, figuras y láminas. En caso de dudas, tenemos el foro en los horarios definidos donde los docentes podemos responder a cada una de sus interrogantes.